Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Acá nuestro ciclo Libros en Danza, un ciclo que arrancó este año y que, como decimos, es un ciclo de conversaciones con autores, autoras que hayan escrito algún libro de danza desde la danza, de alguna manera. Nos está pasando que solemos encontrar libros de danza justamente cuando indagamos sobre la autoría, siempre hay una vinculación, o que ha estudiado danza en algún momento, o que tiene alguna práctica, por lo menos una práctica desde el cuerpo. Y nos interesa mucho desde el área de danza, de acá, del Instituto de Arte del Espectáculo, ese pensamiento, ese conocimiento y esa reflexión que surge de la práctica corporal, ¿no? Y la práctica de danza o de cualquier arte del movimiento. Bueno, luego de este preámbulo, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es Ernesto Chacón Oribe, porque tiene un libro que la verdad es una joyita dentro de los libros de danza, que se llama, y acá lo voy a mostrar, La danza de los invisibles. Luego veremos acá abajo toda la información y podrán ver a lo largo de la entrevista algunas fotografías. Y lo curioso de este libro es que no solamente está escrito por un trabajador de la danza, con todo ese conocimiento que le da esa práctica, sino que además es una novela política, podríamos incluso decir, una novela sobre danza y política, que ahora nos va a contar él bien sobre el proceso y vamos a conversar, y que realmente es un material muy importante, lo que consideramos muy importante para la danza en nuestro país, que estamos luchando todavía por una ley nacional de danza y que faltan realmente que seamos reconocidos como trabajadores y, y que tengamos un instituto y bueno, un montón de derechos que sabemos que en este momento están mermando más que avanzando, pero este libro y todo lo que cuenta el libro, toda la lucha que está volcada en este libro, me parece que es imprescindible en los libros de la danza, en los libros de la cultura y en los libros de arte y política también acá en el país. Bueno, yo seguí, mi preámbulo se fue extendiendo, extendiendo. Bienvenido, Ernesto, un placer tenerte acá, conversar con Muchas nosotros. gracias. Y Gracias por las palabras que dijiste del libro, ¿no? Nada, es emocionante para mí que todavía no caigo bien que finalmente pude terminar de escribir esta novela, que pude publicarla, gracias también a la editorial que es Segunda en Papel, que es especializada en libros de danza. Pero que bueno, que esta es la primera novela que publican. En general publican libros de biografía, de estudios, de técnicas, y se animaron a publicar esta novela y bueno, yo todavía estoy viendo como un sueño, ¿no? Es algo que lo trabajé un montón de tiempo solo y después he pedido ayuda a correctores para que corrijan lo que un bailarín había escrito. Este, nada, bueno, yo sabía que no estaba en mi métier, digamos. Y nada, en primer lugar quise hacerlo yo solo para demostrarme a mí mismo de que podía empezar y terminar una novela, pero después tenía muy en claro que esto era, me lo tomé como una novela escuela de alguna manera, siempre lo digo, y que a eso que había escrito había que hacerle un montón de correcciones y un montón de trabajo por gente que sepa. La novela está enteramente escrita por mí, pero igualmente tiene una mirada externa que fue muy necesaria para pulir todo eso que yo había escrito, digamos. sí, sí, bueno, digamos acá para quienes están escuchando, por un lado, que Ernesto es bailarín, es docente, bueno, no sé si sos coreógrafo también, o sea, que bailó.
¿Vas a decir Sobre todo algo? soy bailarín. Bien, Mi título del Colón dice que soy bailarín y nada más. He dado clase, pero bueno, un poco como dice uno de los capítulos, ¿no? Maestro por necesidad. En algún momento he tenido que dar clase, no es lo que a mí más me entusiasma dar clase, pero le tengo mucho respeto a la palabra maestro. Yo he tenido mucho respeto por mis maestros y a veces con fe ciega, digamos, eh, y sé que un maestro puede hacer mucho bien y puede hacer mucho mal. Entonces, claro. le tengo mucho respeto a eso. Cuando he dado clase he tratado de ser lo mejor que pude, pero prefiero no tener esa responsabilidad, por lo Ok, menos hasta no sentirme realmente capacitado en eso, digamos. bien, Pero soy bailarín, eso sí puedo bien, decir. bien. La idea era que la gente que escuche sepa que estamos hablando de un libro, de un escritor de un libro, pero que en realidad, así como dijiste, no es mi métier. Sos bailarín, venís de una formación en el Colón, de bailar ahí también, una formación en el San Martín, de bailar ahí también, y es un libro sobre danza y que da cuenta un poco de tu historia, es bastante autobiográfico, pero también da cuenta de un momento muy importante dentro del Teatro San Martín, de la compañía del San Martín, y que da inicio a la Compañía Nacional de Danza Contemporánea. Entonces es un bailarín que escribe y que en el relato de la historia eh, da cuenta que eras el que escribía los informes. Pero Claro. metámonos en el libro, metámonos un poco en el libro y contá, o sea, contale a la gente de qué trata el libro, en tus palabras. Bueno, contar de qué trata el libro es contar un poco de mi historia, es así. Yo estuve 9 años en el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, como bailarín, digamos, y en la época en la que yo estuve fue un momento donde el ballet realmente tuvo un renombre muy importante. Viste que todas las instituciones van teniendo épocas, buenas, malas. La época en la que yo estuve coincidió también con el 1 a 1 y entonces venían muchos coreógrafos internacionales a montar coreografías. Y bueno, y la verdad que hemos bailado mucho eh, y mucho, realmente. Y eso era la parte buena, pero la parte mala era que esta sobreexigencia hacía que nos lesionemos. Y no teníamos ART, no teníamos ART, no teníamos obra social, no teníamos un montón de cosas que te lo tiene que dar un trabajo estable. El asunto es que no éramos contratados. Eh, Contratados realizando una tarea habitual y permanente. Digamos, el ballet no es algo que se abra y se cierre cada tanto, sino que es una institución fija en el Teatro San Martín que ofrece sus servicios culturales, digamos, durante todo el año. Y nosotros, yo en mi caso, durante 9 años estuve ahí contratado. Ya en el último año los accidentes se acentuaron un montón, hubieron 7, 8 accidentes muy graves, y el accidente más grave fue el de la compañera Victoria Hidalgo, que también entrevistaste hace unos años, me parece, en pandemia, me parece. Bueno, el accidente más grave fue el de ella, que en una levantada cayó al piso y se fracturó la nariz, quedó inconsciente. Y bueno, y ahí medio que nadie sabía qué había que hacer. A uno se le ocurre llamar al SAME, vino el SAME y no la quería tocar, porque decían, no, pero tiene que venir la RT, nosotros no podemos hacer nada.
y nosotros no conocíamos lo que era la palabra ART. Imagínate el nivel de ignorancia. Nosotros íbamos ahí, ensayábamos, tomábamos las clases, toda nuestra cabeza estaba enfocada hacia la danza, y no teníamos ni idea de lo que eran los derechos laborales o lo que debería venir a cambio del servicio que estábamos prestando. De hecho, este vocabulario que yo tengo ahora, en ese momento no lo teníamos. Hasta eso cambió toda esta historia, ¿no es cierto? Bueno, finalmente el SAME se la lleva a un hospital público y ahí empezamos a averiguar qué era esto de la RT, por qué nos preguntaron por esto. Ahí empezamos a entender que no solo no teníamos RT, sino que el ballet en realidad no estaba creado legalmente, sino que era una cuestión tradicional que se continuaba año a año, nadie lo tocaba, pero es verdad que todos los años o cada tanto nos decían, tengan cuidado que el ballet se puede cerrar. ¿Y por qué se puede cerrar? Y porque no está legalmente creado, no hay una planta con un decreto que la cobije, digamos, con un presupuesto propio, entonces dependíamos del presupuesto general del teatro. Bueno, y ahí entendimos un montón de cosas, que por eso también nuestras contrataciones eran como eran. Yo hay cosas que puse en la novela y cosas que no, pero en algún momento nos llegaron a decir, no, pero los contratos de ustedes son distintos porque son artistas, ¿no es cierto? Eso nos lo decían siempre. Y una vez averiguando y empezando a realmente abrir el panorama, nos dijeron, no, pero si hay otros artistas que están estables, como en el Teatro Colón, digamos, entonces fue todo un camino de aprendizaje para nosotros y a raíz del conocimiento que fuimos adquiriendo, empezamos a organizarnos y empezamos a tomar conciencia, primero un grupo más pequeño, ese grupo se empezó a hacer más grande, hasta que finalmente toda la compañía del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín de ese momento, año 2007, entendimos que las cosas no estaban funcionando como debían funcionar. Nosotros dábamos todo arriba del escenario, realmente era mucho lo que hacíamos, y a cambio no nos dábamos cuenta de todo lo que nos faltaba. Y lo más terrible es eso, que no nos dábamos cuenta. Es más, en un principio hasta lo justificábamos, ¿no es cierto? Muchos de nosotros decíamos, no, bueno, pero el director tiene derecho a tal cosa, o es normal que seamos inestables porque, no sé. Sí. Bueno, toda esa conciencia laboral que fuimos adquiriendo en tiempo récord, porque fue en meses, hizo que nos organizáramos, primero con algunos abogados, mandando carta documento. Como eso no surtía efecto, dijimos, bueno, hay que sindicalizarse, hay que ir a un gremio y ver qué es lo que pasa, si nos pueden ayudar. Y bueno, está todo en el libro, Sí, digamos, pero sí. más o menos No, claro, esta claro, es la cierto. introducción y todo el recorrido que tuvimos que hacer eh, para, en principio, para reclamar por nuestros derechos, y que entendimos que no solo estábamos reclamando por nuestros derechos, sino también por los derechos de los que vinieran después de nosotros, ¿no? Porque si nosotros en ese momento lográbamos que el ballet tuviera un decreto de creación, que los trabajadores tuvieran una carrera artística donde vos entrás con un sueldo y a través de los años, con la antigüedad, ese sueldo pueda ir subiendo y que no dependa de la visión del director nada más, ¿no? Que a veces subía o bajaba sueldos o directamente te echaba, digamos. Nada, que esté todo regulado como tiene que ser, con todos los derechos, pero también todas las obligaciones que tiene un trabajador, ¿no? Que si uno como trabajador no cumple algo, también tenés tus sanciones y todo eso.
Pero lo que Sí, pasaba en el San Martín es que teníamos todas las obligaciones, pero ninguno de los derechos, ¿no es claro. cierto? Claro, también el primer paso era reconocerse como trabajadores, porque suele pasar que hay una romantización del arte y de la danza, sobre todo, ¿no? Entonces, Y hay un sí. aprovechamiento también de esa romantización. Nosotros romantizamos nuestro trabajo, que es bailar, Mm, y hay gente que se aprovecha de eso y no te da lo que te... Está buenísimo que bailemos y que podamos vivir de nuestra vocación. sí, claro. No está bueno que se aprovechen de eso. Claro, por eso digo la importancia de reconocerse como trabajadores. Entonces, acá en Tal el cual. libro hay, esto es, recién estaba pensando, es una novela, pero es como una novela documental, ¿no? Es como una ficción biográfica documentada que va Una dando cuenta, autoficción. sí, de todo ese proceso de despertar a partir de estas lesiones y que cada vez fueron más graves, por ejemplo esta, donde se encontraron que no sabían qué pasaba y que no tenían forma de actuar frente a ese accidente donde una compañera se fractura y queda desmayada. Y fue como un despertar y a partir de ahí toda una lucha de asumirse y reconocerse como trabajadores y después empezar a luchar por esos derechos y llegar a, bueno, a que se conformara realmente con una figura legal el Valer San Martín y que también se creara la otra compañía, digamos. Todo esto, todas estas peripecias para llegar acá y este despertar está en el libro. Parte de eso es eh, el vínculo con el mundo sindical y de trabajador. ¿Cómo fue, digo, más allá de lo que está en el libro? ¿Cómo fue eso? Bueno, en el libro traté de plasmar un poco la extrañeza que sentíamos en ese momento. Digamos, hay un momento en el libro donde estamos con un grupo de compañeros sentados en el gremio, en una mesa, esperando a que lleguen los dirigentes gremiales a una reunión que teníamos, y donde yo miro a mis compañeras y no puedo creer que estar sentados ahí y como con una situación muy, muy extraña, ¿no? Y después hay un montón de momentos también que describo, como el momento de la primera protesta en la calle. Nunca habíamos bailado para protestar, digamos, ¿no es cierto? Y además, nunca nos habíamos organizado de manera extra teatro, digamos, ¿no? Nosotros, toda esa parte del libro a mí personalmente me gusta mucho porque me hace recordar a lo que vivimos, ¿no? Que era ir a la mañana, hacer la clase en el teatro, tener toda la jornada laboral de ensayo, transpirar y yo qué sé, ahí en el teatro, juntábamos las cosas y nos íbamos al gremio y volvíamos a ensayar otra cosa, pero creada por nosotros, con el objetivo totalmente diferente, que era justamente visibilizar los problemas que teníamos. Este, y bueno, es muy, de alguna manera yo ahora, en ese momento lo viví de manera muy terrible y para muchos fue terrible. Ahora con la lejanía es algo épico que tengo en los recuerdos, ¿no es cierto? Porque viéndolo así a lo lejos, digo, wow, ese grupo de bailarines en el cual estaba yo, pero éramos una colectividad, digamos. Cuánto quisimos sin conocimiento. Yo creo que un poco la inconsciencia de lo que estábamos haciendo ayudó a que nos mandáramos a hacerlo, digamos. Pero, Sí, pero después, bueno, estuvieron las consecuencias, que eso también está ahí en el libro, y las consecuencias fueron terribles. Igualmente sabíamos que podía suceder, claro. pero habíamos llegado a un punto donde ya no podíamos callarnos más Mm, y,
iba a ser muy hipócrita seguir estando en la misma situación, conociendo la situación. Porque Claro. antes la desconocíamos, Mm. antes la justificábamos, antes, eh, bueno, sucedía todo eso. Pero a partir del momento en que tomamos conciencia, eh, ya teníamos que actuar. No, no podíamos hacer otra cosa que no sea visibilizar el problema. Claro. Claro, y está bueno también como la decisión en un punto de hacerlo novela, ¿no? Hacer esta historia de novelarla, porque una se va metiendo en las historias de los personajes y va viviendo un poco esas situaciones y tiene expectativas de a ver qué pasa y empatiza. Hablamos un poquito de esto, ¿no? ¿Cuándo tomaste la Sí. decisión de escribirlo? Mira, durante el conflicto yo empecé a escribir informes que nos ayudaban al conflicto, ¿no es cierto? Escribir esos informes me significó que yo tuviera que estudiar mucho, estudiar porque realmente yo había escrito un par de cuentos y eso, pero nunca había escrito un informe. Más allá de los informes que uno escribe en la escuela, digamos. Pero estaba en juego el trabajo de uno, ¿no? Entonces tenía que ser algo que sea llamativo, que enganche, que informe, un montón de cosas. Entonces, y además me nutrí de un montón de material de revistas donde salían artículos del Teatro San Martín, de la historia del Teatro San Martín. Entonces, todo ese periodo a mí lo que me dio fue como como el hábito de investigar, digamos, ¿no? De investigar y después traducirlo a algo escrito. Después, varias veces se me presentó la oportunidad de escribir informes, ya sea un artículo de un diario o en una revista, contando el conflicto, cómo fue y todo eso. Pero yo siempre me quedaba insatisfecho con eso porque por más que yo tratara de ser lo más exacto posible, sentía que no podía transmitir lo que nosotros habíamos sentido en ese momento. De repente yo así hablando o escribiendo, te puedo decir, en tal fecha hicimos la primera protesta, en tal fecha nos despidieron, en tal fecha, ta, 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 y te puedo contar toda la historia y capaz que en un párrafo te cuento toda la historia. Pero ese párrafo no transmite todas las dudas que teníamos, todos los miedos, las inseguridades, la incertidumbre, sobre todo después de haber sido despedidos, lo que yo digo que el gran villano de la novela es la incertidumbre. No saber si todo eso esfuerzo que vos estás haciendo va a servir para algo, si vas a terminar llegando a un buen destino. Y bueno, eso yo dije, no lo puedo transmitir con un informe, por más que escriba 50 páginas. Y entonces dije, esto tiene que ser una película, dije primero. Pero bueno, no me daba para una película, dije, voy a empezar por la novela, que es algo que ¿Está lo puedo bien? hacer acá en mi casa, en la Pero, computadora, digamos. Y ahí me empecé a mandar y los diálogos empezaron a aparecer y de repente tuve altibajos, había momentos donde escribía mucho y momentos donde sí. la dejaba, la dejaba morir y pensaba que nunca más la iba a retomar y de repente sucedía algo y decía, no, tengo que volver con esto y bueno, así se fue escribiendo. ¿Y tus compañeros, compañeras, comentaste esto? Porque es una novela, o sea, vos no, por eso digo que es documental también, aunque es una ficción, digamos, una autoficción documental, pero vos vas dando cuenta de las personas con los nombres de todos y todas y la situación, entonces es un poco fuerte también volcarlo de esa manera. ¿Tus compañeros, compañeras, Sí, le comentaste? sí, mirá, en general todos sabían que yo estaba escribiendo, de hecho
Cuando nos íbamos de gira, hubo una época donde con la compañía nos íbamos mucho de gira. Y lo que pasaba muchas veces es que en los días que teníamos libres, viste que a veces te pasa que llegás, tenés un día libre y recién la función al día siguiente, bueno, esas cosas, todos aprovechaban a conocer de repente la ciudad, a hacer un paseíto, aunque sea de 2 horitas y volver, que esto, el otro. Y yo me quedaba en la habitación del hotel escribiendo la novela, no podía parar. Y de hecho me cargaban y todo, pero todo con buena onda, pero todos sabían que yo estaba escribiendo. Eh, Igualmente, yo tuve el cuidado de poner los nombres reales de las personas que yo siento que actuaron bien al propósito que teníamos en la novela, digamos, o en la historia. Digamos. Y sí puse nombres de ficción en personajes que yo sentía que no actuaron bien. Entonces, porque mi interés con la novela nunca fue escrachar a alguna persona en especial, sino sí denunciar lo que había pasado. ¿Se entiende? Porque lo que siento es que esto que nos, y después lo confirmé un montón de Sí, veces, esto que habíamos vivido nosotros, ya lo habían vivido antes otros, y lo iban a vivir un montón de otros bailarines, digamos, y otros sí, artistas, porque acá hablo de bailarines, eh, pero sucede en otros estamentos del arte, y yo digo del mundo laboral también, ¿no? sí, sí, Entonces, en algún punto tuve mucho cuidado en eso, en tratar de no escrachar a nadie y sí reconocer a las personas que acompañaron, que le pusieron el hombro, que se sacrificaron por un compañero de repente o una compañera. mm, Y me parecía que eso tenía que quedar plasmado, porque si no después la historia se sí, pierde o peor, la cuentan gente que no, que la desconoce e incluso la cambian a su manera. sí, sí, bueno, por eso está importante escribir también, ¿no? Y que esto quede, que esto Totalmente. lo empezaste a escribir después de que sucedió todo y lograron, porque ustedes son, al final uno disfruta lo que sucede, ¿no? Dice, ah, lo lograron, como, eh, y bueno, entiendo entonces que tus compañeros, compañeras sabían, que estaban de acuerdo también, y esto que decís respecto a los Sí, a nombres, ver, no sé si, de hecho tengo una de las compañeras que me felicitó por la novela, me dijo que le gustó, pero que no estaba de acuerdo con algunas cosas, ¿no es cierto? Y está bien, porque yo le digo, mira, está escrita en primera persona y es la visión mía de un montón de cosas que sucedieron. sí, Si la misma historia la contás vos, seguramente va a haber cosas muy iguales y va a haber sí, otras cosas que no, porque vos las viviste de otra manera y todo. Eh, yo sé que al momento de escribirla tuve la mejor de las intenciones, tanto con las personas que pusieron el hombro como las personas que justamente la jugaron de alguna manera, por decirlo de una manera simple, de villanos, digamos, ¿no? mm, Traté de cuidar las dos partes, porque lo que me interesaba contar era la anécdota, era la historia. sí, está Eso, claro, básicamente. está claro. Y también es otra cosa que aparece ahí es el grupo humano, el compañerismo y el valor, digamos, tomando acá el tema de la danza, de la comunicación, la expresión de los cuerpos, ¿no? Hay momentos que hablas de eso, lo que sabemos hacer y donde nos entendemos es en el Tal movimiento, cual, ¿no? tal cual. Y eso, Bueno, no, te iba a decir que muchas veces nosotros nos conocíamos como bailarines, entonces nos entendíamos muy bien en ese sentido, teníamos mucho ensayo, mucha obra juntos, de copiar el movimiento del otro, de ir iguales,
de entender el impulso del otro para poder hacer una levantada, pero no nos conocíamos como personas en el nivel que- que- de exposición en el que estuvimos con todo el conflicto, digamos, ¿no? Ahí, frente a un escenario en el cual no estábamos habituados a estar, que justamente no era el escenario de San Martín, sino era el escenario de los reclamos laborales, digamos, en ese escenario, bueno, todos tuvimos nuestras flaquezas, nuestras fortalezas, nuestras inseguridades, todo esto que estábamos hablando. Y ahí yo creo que es donde nos afianzamos como personas y nos descubrimos como personas y como trabajadores. Eh, Fue eso un poco. Sí, la Sí, historia cuenta eso, el sí, libro. sí. Sí, sí, y bueno, sepan, bueno, acá va a estar toda la información, acá abajo del libro, pero que es un libro muy reciente, salió ahora el año pasado, en el 2024, ¿no? Sí. Recién está empezando a circular por ahí, y ¿tenés alguna expectativa respecto a este material? Sí, tengo. Mi expectativa es, me encantaría que la gente de la danza lo lea porque siento que se van a sentir identificados con muchas situaciones. ¿Por qué quiero que lo lean? Porque cuando a nosotros nos pasó lo que nos pasó, nos sentimos que estábamos solos. Sentíamos que a los únicos que les pasaba esto era a nosotros, ¿no es cierto? Y creo que el libro atestigua eso, de que si una persona está viviendo una situación parecida, que entienda que no es a la única que le pasó y que entienda que hay herramientas con las cuales puede afrontar esa situación, ¿se entiende? Eh, y que esas herramientas muchas veces están en lo colectivo, pero lo colectivo hay que cosecharlo, primero hay que sembrarlo, hay que cosecharlo, y bueno, es algo que se va construyendo de a poquito. Y bueno, si este libro ayuda a que esas construcciones se empiecen a dar de a poquito, ya sea en un estudio de danza, ya sea en una compañía oficial, ya sea en un grupo independiente o en una escuela, y que sean construcciones justamente para poder bailar mejor y para más tranquilos y más seguros. No deben tener otro interés, digo, el bien común tiene que ser, ¿no? Porque cada vez que digo esto me recuerdo las palabras de mi ex director que estaba aterrorizado con vernos bailar en la calle, nos decía que estábamos rompiendo la mística Mm, de la sí, institución, y nosotros le tratamos de hacer, no, no, esto lo hacemos también por vos y por el ballet mismo. Si sí, nosotros tenemos todo esto solucionado, hay preocupaciones que ya no vamos a tener. Y nos vamos a poder todavía dedicar mucho mejor a bailar, a hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, esto no es en contra de nadie, sino es a favor de todos. mm, Y bueno, nada. Mi expectativa con respecto a la comunidad de la danza sería esa, pero también tengo una expectativa con los que no son de la comunidad de la danza, con los que nunca han bailado, nunca han visto bailar, o ven el tema de la danza como algo raro y que no. Me encantaría, no sé si hay gente que ya lo ha leído, me ha dicho que de repente se han sentido que estaban bailando en algún capítulo, porque lo que intenté un poco en esos capítulos puramente de danza es como meterme en la cabeza del bailarín, en lo que está pensando, las cuentas, el movimiento, bueno, que sientan y que al mismo tiempo también sientan todo el sacrificio o el peligro que uno también afronta al momento de subirse al escenario y decir, bueno, voy a hacer este salto, ¿no es cierto? Que lo tengo muy ensayado todo, pero justo hoy no estoy en mi momento y lo tengo que hacer porque es mi trabajo y yo qué sé. Bueno, nada.
Si logro algo Sí, de esas dos expectativas, yo me doy por satisfecho, pero bueno, no sé. sí, 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 eso que decís está en el relato de los pasos, en el conteo, en los nervios, me parece que está, que Claro, se transmite ese lado, el lado de la danza, de la interpretación, de la creación y del artista, y también el lado de, también soy trabajador, también tenemos estos derechos, también nos pasa esto, ¿no? Y a la vez, vuelvo a totalmente. decir, lo grupal, lo colectivo, ese compañerismo, esa lucha, y también deja ver algo de la mirada sobre el cuerpo, la danza y la creación, ¿no? En el momento que nos vas a dar clases en un lugar y lo que sucede en la competencia, ¿no? Y lo que, como el compañerismo y lo colectivo, lo cooperativo, es diferente a lo competitivo y también puede ser de calidad y excelencia, no es que hay que competir y hundir al otro, a la otra, ¿no? Entonces me parece que hay algo de Totalmente. solidaridad ahí que se transmite hacia el arte que es muy interesante, además de la política y cómo se puede vincular todo esto y dar lugar a, bueno, hoy en día hay una Compañía Nacional de Danza Contemporánea, ¿no? Con muchas creaciones y que en este Sí. momento, si lo escuchan justo en este momento, 2025, están bailando en el Teatro Nacional Cervantes, en una obra que se llama La Revista del Cervantes, y está toda la compañía ahí dándole vida también a esa obra. Y eso es increíble y es gracias a la lucha que tuvieron ustedes. Entonces, es muy Totalmente. importante. Y este libro es un documento de eso, ¿sí? La danza de los invisibles, invisibles que se visibilizaron a través de llevar esa danza, primero de asumirse como trabajadores, de darse cuenta de la situación y de luchar por eso, mientras seguían también creando y siendo bailarinas y artistas. Bueno, Sí. obviamente no puedo disimular cómo me gusta mucho de este libro, este material, me parece muy interesante y acertado transmitirlo en forma de novela, ¿no? Ponerse en primera persona, por un lado, porque das tu mirada, así como otro puede dar su testimonio, este es el tuyo, y te asumís, Gracias. este es parte de tu historia personal, el vínculo con tu viejo, y bueno, realmente léanlo. Acá vamos a dejar toda la información y, Bueno, y te agradezco tu presencia, estar acá y poder haber compartido todo esto, o sea que se nos está acabando el tiempo no, de la entrevista. te agradezco a vos, Dulcinea, eh, por todo el trabajo que estás haciendo también. Esto de difundir a bailarines que escriben, es, tener esa idea ya es raro. Y se agradece, porque creo que la danza, además de estar en el escenario, puede estar en un montón de otros ámbitos, y creo que necesitamos estar en otro, en este momento es el ámbito de la literatura, ¿no? Mil gracias por toda la entrevista. La pasé muy bien, de verdad. Bueno, bueno, yo también y espero que quienes estén acá escuchando lo mismo y que, vuelvo a decir, les den ganas de ir y buscar el libro. Acá abajo está toda la información donde pueden conseguirlo y bueno, va a estar ahí circulando y ojalá lo disfruten tanto como lo disfruté yo. Así que gracias Ernesto y nos vemos en la calle Gracias a y vos. en los teatros. En todos Chao. lados. Gracias.